Grabando. Ya, entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de diseño y programación de videojuegos, nuestra tercera sesión. En esta sesión vamos a dividir la clase en tres. La primera parte va a ser sobre el diseño y el desarrollo de los juegos. Vamos a hablar un par de temitas, a relacionarlos con los juegos que conocemos y los que quizás vamos a querer crear. Luego un recreo, y luego vamos a hablar de Game Maker nuevamente. ¿Sí? En Game Maker hay mucho que aprender todavía. No vamos a poder ir tan rápido como quisiéramos, pero yo ahí también me comprometo. Voy a empezar a subirles cápsulas de Game Maker, que de hecho me lo han pedido incluso en otros cursos, porque los tutoriales de Game Maker suelen estar en inglés. Y aquí yo quiero hacer cápsulas específicas de cómo funcionan los sprites, cómo funcionan los objetos, los eventos. Esas van a quedar para fuera de clase, pero hoy día igual vamos a ver algunos conceptos que son bien útiles para entender cómo funciona todo. Y luego, la última pedacito de la clase, no tan extenso, vamos a terminar esta actividad que era hacer el concepto del juego, ¿ya? El concepto del juego que ustedes van a crear, que es el punto de partida, las ideas, ¿cierto? Cómo podría funcionar. Cuatro personas enviaron la tarea ya, pero todavía pueden darle más vuelta a eso. No es necesario que se queden con lo que ya hicieron. Hoy día tienen que seguir avanzando un poquito más. ¿Qué más les quería contar? Una cosa que quizás no expliqué también. La idea es que primero vamos a trabajar con las herramientas que tenemos y en la conceptualización del juego. A partir de la sexta clase, yo les voy a dar tiempo de la clase para que avancen directamente en programar o desarrollar su juego. Es decir, en estas clases nos vamos a preparar, aprender un poco lo básico, idear, pero recién desde la sexta clase hasta la número 9, ustedes van a tener todas las clases un buen periodo para trabajar en su juego. Entonces, es un poco agotado, lo sé, pero es que si no, partiríamos trabajando y con muy pocas herramientas para hacerlo. Obviamente ustedes pueden usar su tiempo libre como quieran, para avanzar, para aprender, para hacer cosas, que sea. Pero la idea es que las personas que no lo hagan no queden en una desventaja en cuanto a lo que van a aprender. Ya, si se fijan, el primer tema es los tipos de diversión. Entonces, vamos a ello. El diseño de juegos, recordémoslo, es la toma de decisiones constante desde que se te ocurre la primera idea hasta que el juego ya va a estar listo, que uno va haciendo para que el juego quede, ojalá, lo mejor posible, ¿cierto? Hay muchas ramas por las que te podrías ir. El juego podría tener 3 personajes o 4, podría ser de un jugador o de 2, podrían haber 5 poderes o 40. En todo momento uno tiene que tomar decisiones que hacen que tu juego no sea de una manera y sí sea de otra. Entonces, súper difícil. No es necesariamente difícil, es muy entretenido también. Pero de repente uno tiene que tomar todas las decisiones por instinto. ¿Sí? Si uno no sabe nada de diseño, todas las decisiones las toma intuitivamente. Así como, sí, me gustaría que fuera un poder así, listo. Ya, bueno, ¿qué tan fácil es implementarlo? ¿Qué tan entretenido va a ser? ¿Va a ser bueno para la experiencia o va a ser malo? Entonces lo que estamos tratando de aprender es no solo a programar un juego, sino a tomar decisiones para que el juego no sea cualquier cosa, ¿sí? O para que no te cueste tanto tomar algunas decisiones, sino tener ciertos puntos de vista útiles. ¿Ya? Ya, ¿qué vamos a decir? También decía que tenía lista la tarea. No se preocupen por ahora, vamos a hablar de todo eso en la tarea más rato, más adelante. De hecho, en la última parte de la clase. Bueno, cuando la gente empieza a hablar sobre un tema, ¿sí? Cualquier tema del mundo, ecología, plantaciones, producción de vino, muebles, cualquier cosa que se te ocurra, o juegos, una cosa que nos es muy útil es empezar a teorizar al respecto, definir cosas de manera más precisa, pensar en distintas maneras de analizarlas, ¿cierto? Como en la ciencia, que se determinan ciertos conceptos, después se correlaciona un concepto con otro. Bueno, en el diseño de juegos
han habido distintas personas o grupos de trabajo que empiezan a buscar formas de analizar los juegos para después tener más herramientas para crear juegos. ¿Qué es lo que está mal en este juego? ¿Qué es lo que está bien? ¿Cómo podemos organizarnos? Entre todas estas personas, una que se llamó, o se llama, no sé si sigue vivo, ¿no? Marc Leblanc, definió que hay 8 tipos de diversión a grandes rasgos. O sea, 8 maneras en que las personas disfrutan los juegos. ¿Ya? Interesante, porque cuando uno dice pasarla bien, entretenerse, no necesariamente se pone a distinguir cuántas maneras distintas hay de entretenerse. Hoy día vamos a hablar de estos 8 tipos. Ojo, esto es una teoría, ¿cierto? Una teoría no científica, sino una teoría de cómo analizar algo. Por lo tanto, es cuestionable, no tienes por qué utilizarla, te puede hacer servir o no. ¿Ya? Y según esta manera de analizar los juegos, cada juego proporciona una o más de estas formas de divertirse. Y además, a cada persona suele disfrutar una o más de estas maneras de entretenimiento o de diversión. Aquí pueden ver un esquema que las divide así por nombre: sensación, fantasía, narrativa, reto o desafío, descubrimiento, hermandad, expresión y sumisión. Entonces, vamos a ver cada una de estas 8. Un poco rápido, sí las vamos a ver, pero les voy a pedir que mientras las vayamos mencionando, vayan pensando en juegos que según ustedes tienen ese tipo de diversión. Entonces, dejen ver si esto aparece a poco. Ya, sí. El primero, bueno, no hay un orden, pero vamos a partir por sensación. Son aquellos juegos, o es esta característica de los juegos que generan un placer sensorial, donde la estética visual o sonora o táctil incluso, o puede que haya otro tipo de sensaciones, como en Wii, que hay que moverse, ¿cierto? En los juegos de Wii. O quizás juegos que tienen gusto y olor, que no son juegos, videojuegos probablemente, pero igual. Las sensaciones son lo que te gusta, ¿cierto? Estimulan la mente y generan diversas experiencias. Entonces, pregunto de inmediato, ¿se le ocurre algún juego que visualmente o sonoramente sea placentero y que ustedes lo jugarían solamente por eso? El Splatoon tiene colores Splatoon. bonitos y personajes bonitos. Ya, genial. ¿Otro más por el chat? También quería mencionar al Minecraft. El soundtrack es muy bueno y si le aplicas packs de texturas bonitos y shaders, se ve hermoso. Carlos comentó lo mismo que tú en el chat. Yo diría el Zelda Skyward Sword, el de la Wii, Ya. Bueno, entonces porque no solo es bonito, tiene buena música, sino que también como tiene con los controles por movimiento, es como más inmersivo. Entonces, genial. ¿Quién más dice? Ah, ya sí. El Zelda. Yo diría el Undertale, que Undertale. tiene un soundtrack muy bueno y Ujú. yo creo que queda bastante ese soundtrack así, en general. Sí, ese soundtrack es genial. ¿Lo han escuchado en orquesta? Uno se puede hasta llorar cuando lo escucha. Bueno, perfecto, geniales los ejemplos que dieron. Y obviamente hay muchos ejemplos. Juegos que son visualmente hermosos, que dan ganas de jugarlos solo porque uno lo ve en la pantalla. Juegos cuya música te queda recordando mucho tiempo. La vuelves a escuchar incluso sin jugarlo. Y bueno, no solo los videojuegos, también hay otros juegos en que son un placer sensorial, ¿cierto? Creo que para los niños, cuando están desarrollándose en en la infancia, en la primera infancia, las sensaciones son muy importantes. Entonces, los juegos que tienen texturas, cubos y cosas que uno toma y agarra también son importantes. Más allá de si estás logrando algo, hay un. No, sí, son juegos simples, pero también importa. Bueno, ahí tenemos un tipo de diversión. Vamos por otro. Fantasía. Los juegos en que hay mundos que se van de la realidad, ¿sí? En donde podemos desconectarnos de lo cotidiano y donde se representan historias que estimulan nuestra imaginación. Obviamente en fantasía, la novela y las películas también tienen este tipo de diversión, ¿cierto? Pero quedémonos en los juegos. ¿Qué juegos se les ocurren que la fantasía es uno de sus elementos más poderosos? La saga entera de Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, que, ¿cierto? que lleva por los mundos Disney, entonces como...
Claro, te conectes tus personajes favoritos en un mundo en donde tú juegas, entonces, como la mezcla de dos cosas que te encantarán. ¿Sí? ¿Qué más mencionan aquí? A ver. La saga de Bravely Default, dice Damián, esa no la conozco, así que si quieren comentar de qué se trata, brevemente. Damián o Gabriel. Quizá, dando un ejemplo medio obvio, fantasía, Final Fantasy, obvio, ¿cierto? Es un juego que te lleva por mundos post-apocalípticos o medievales, futuristas, de todo tipo. Y obviamente también hay muchas cosas que se asemejan al mundo real. La historia, los problemas, la corrupción de los gobiernos, la gente que ataca a otra gente, qué sé yo. Otro juego fantástico, si bien no es la primera palabra que se te viene a la mente, pero Pokémon, el hecho de que hayan animales que te hacen caso, que tienen poderes. Bueno, te sacan de la realidad y eso es muy entretenido, te llevan a imaginar nuevos Pokémon, nuevas historias, estos personajes, me gusta este, prefiero ser este, quiero acabar con este otro. ¿Ya? No Man's Sky, ese lo conozco, ¿sí? Es en que puedes ir viajando por muchos planetas distintos que tienen criaturas fantásticas. Armar tu nave, no sé qué más tiene ese juego. Ya, avancemos un poco más. Otro tipo de diversión es la narrativa, que se parece a la fantasía, pero la fantasía tiene que ver con lo distinto a la normal, ¿cierto? La ficción en ese sentido. Y la narrativa es con una historia. El juego como drama. Drama no es necesariamente algo malo, ¿cierto? Drama es la mezcla de tragedia y comedia. Bueno, esa es como la definición más simple de todo. En que eres creador y partícipe de la historia que se desarrolla y te conectas con los personajes y el mundo en que todo esto ocurre, ¿sí? O sea, una historia. Y la historia es la que te cautiva. Entonces, muchos de los juegos que ya mencionábamos caen en esta categoría, pero ¿se les ocurren otros que sean de este tipo? El Doki Doki mencionó Lily de la vez pasada también. Persona, Resident Evil, mencionando en el chat, ¿cierto? Danganronpa, ese ni me suena. Bueno, pero hay un montón de juegos, ¿cierto? Que tienen esta característica en que la historia te cautiva, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vamos a poder salvar el mundo? Este personaje, ¿cuál es su pasado? Todas esas cosas que van ocurriendo generan tensión y te llevan en el juego. Vamos por otro. Bueno, hay juegos que no tienen nada de narrativa, ¿cierto? Como Tetris. Pac-Man tiene un poquito, quizás. Esos juegos en que simplemente hay un desafío, un puzzle. Hay algunos en que no hay nada de narrativa. Por lo tanto, en esos no hay este aspecto, ¿sí? Pero hay otros que hay más importantes para ese juego. Otro, y que es muy transversal a casi todos los juegos, no necesariamente a todos, es el reto o desafío. El juego como una prueba de nuestras habilidades, donde debemos ir superando progresivamente estos retos que se presentan, o en otros casos hay que superar a otros jugadores o equipos, ¿cierto? O sea, lo fascinante o lo que te engancha a estos juegos es tener que ser mejor, aprender a ser bueno y mejorar y pasar niveles y ganarle a los demás quizás, depende del juego. ¿Ya? Binding of Isaac, dice Lily, Battle Royale, todos los Battle Royale. Geometry Dash, ese no lo conozco, así que si quieren lo pueden describir. Pero por el título igual me suena de qué se puede tratar. Un Dark cuadrado Souls. que salta con musiquita a fondo, literalmente. En que tienes que ir con el ritmo de la música para no perder algo así, ¿cierto? Así es. Eso, sí, los rítmicos tienen esta característica. Bueno, hay muchos juegos que son de tipo puzzle. Puzzle, por si acaso, no es cuando uno tiene que poner las piezas juntas como en los puzzles, los rompecabezas, ¿sí? Puzzle se le llama a todas las cosas que son resolver cosas medio lógicas, como los cubos Rubik, o los juegos que son de abrir una puerta encontrando una llave, moviendo una piedra, ¿sí?
todos esos juegos. De hecho, se podría decir que los Diamond Dash, Candy Crush y eso son un tipo de puzzle, ¿sí? Porque hay que ver dónde pongo las piedritas para que exploten la mayor cantidad. Como dice también Zelda, los juegos Zelda siempre tienen puzzles para abrir un calabozo, encontrar la llave, dispararle justo al lugar donde se abre una nueva pieza y todo eso. Este es del tipo de diversión que yo creo que es más común en los juegos. La mayor parte de los juegos, uno de sus componentes es el desafiarte a resolver algo, a mejorar tus habilidades de destreza o de lógica, entre otras. Son muy buenos los ejemplos que están dando, pero no los puedo mencionar todos aquí, porque si no, la clase no va a terminar. Así que sigamos. Otro tipo de entretención es el social, la entretención social. Aquí también se le llama hermandad, que es el juego como instancia para compartir con gente. A veces hay gente que lo único que le gusta es juntarse porque jugar porque así se junta con sus amigos, ¿cierto? O para pasarlo bien con la familia, ¿sí? Jugar naipes quizás no te gusta o perdís siempre, pero lo pasas bien porque estás conversando, porque cuentan chistes, porque alguien pierde y se ríen todos. O a veces al revés, es competitivo. Y la parte competitiva te llama la atención y decirle al otro, mira, te gané, eres malo, qué sé yo. Ahí están mencionando VRChat, ese no lo conozco. Among Us, claro, Among Us, esta parte de culparse, pasar desapercibido, todo eso de que te acusen injustamente. Los Mario Party mencionan ahí. Fall Guys, que también se hizo muy famoso el año pasado, en mitad de la pandemia. ¿Cierto? Entonces, esto es cuando te gusta estar con gente o competir incluso con esa gente. No necesariamente cooperativamente. Algunos juegos van por lo cooperativo, otros por lo competitivo. Otros por las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Descubrimiento. Este es el goce que te da cuando vas explorando y descubriendo cosas nuevas. En los Zelda, cuando vas descubriendo nuevas partes del mundo. En Minecraft, cuando vas descubriendo nuevas maneras de crear nuevos componentes, hacer nuevas pociones, qué sé yo. En Pokémon, conocer nuevos Pokémones que nunca habías visto antes, o quizás lo habías visto, pero por fin lo descubriste en el juego. No es necesariamente el logro, quizás me fui muy por el ejemplo de los logros, pero el por conocer nuevas cosas. Así que como dice Damián, Breath of the Wild, un buen ejemplo en Zelda, Hollow Knight, Metroidvania, no sé si eso venía en este caso, Gabriel, claro. No sé si se les ocurren más. Después, de hecho, vamos a hacer una lista de todos los que se les ocurran. No, en verdad no sé si vamos a tener tanto tiempo. ¿Qué más? Otro tipo de entretención, el séptimo de la lista, expresión, que es cuando el juego te da una instancia para expresarte más allá de lo que uno hace en la vida diaria. ¿Sí? Más allá de que, yo soy compañero suyo, vengo al colegio, no sé. Además, no sé, puedo dibujar o hago mímica, ¿cierto? Esta manera de expresarte genera cierto autodescubrimiento. Uno empieza a mostrar cosas que crea, ¿cierto? Uno crea cosas, muestra, interactúa y conoce a los demás a través de eso. Expresión, que sugiere, Damián sugiere el Omori, que es uno que tiene harto que ver con el estado de ánimo y la manera de los personajes, ¿cierto? No lo conozco tanto, en verdad. En Minecraft, perfecto. La construcción, cuando las personas hacen su pixel art o sus casas gigantes y bonitas en Minecraft, están creando, están expresándose. No es necesario mostrarle eso a otra persona. A veces uno se expresa para sí mismo. Lo hace y le queda bonito y le gusta, listo, fin. O otras veces con más gente y lo publica, o lo juega con más amigos, qué sé yo. Hay juegos entonces que uno de sus focos principales es la expresión. Hay otros en que la expresión es una parte más lateral, pero también la tiene, ¿cierto? A veces es una mecánica que te añaden. En los Sims, por ejemplo, o en cualquiera de estos juegos en que hay que crear casas, ciudades o lo que sea,
la manera en que tú haces tus ciudades, dónde lo pones, o tus personajes, cuando te permiten elegir el nombre de tu personaje, ponerle pelo, qué raza. Todo eso te permite expresarte. Y puedes ser una persona distinta a la que eres en la realidad. Y el último, a ver, ¿se les ocurre cuál nos falta? Ahí el Stardew Valley, lo mencionó Lily, es uno también de expresión en ese sentido. La última que nos falta es la más simple de todas. La sumisión, que la verdad para mí la palabra no me dice nada, hasta que la analizo. Significa dejarte llevar, olvidarte del mundo real y jugar, pasarla bien. Como dice aquí, el juego simplemente como una instancia de ocio y relajo. Ganar, bueno, si gano, gano, si no gano, no importa. Sin estresarse, ¿sí? Simplemente tuve un día ocupado, estoy cansado, estoy cansada, quiero llegar a relajarme, juego. O estoy en el metro, qué sé yo. Entonces, ahí hay juegos que apuntan sobre todo a la sumisión. O sea, los desafíos no son difíciles, no hay una narrativa necesariamente tan atractiva. Simplemente tú lo quieres jugar porque quieres descansar o pasarlo bien un rato. No sé si hay un juego que solo tenga sumisión, ¿cierto? Es difícil. Todos los juegos tienen elementos más de unos que de otros. Pero cada uno de nosotros tiene un par de juegos con los que va y se relaja. ¿Sí? A veces hacer crucigramas para algunas personas. Para otras personas jugar Candy Crush mientras va en el metro porque no quiere ver a la gente, que sea. Así que bueno, cada uno tiene sus ejemplos para su misión, porque no es muy transversal, cada es específico. ¿Ya? Entonces, más allá de los ejemplos, ¿qué les parece esta manera de analizar los juegos? Más allá de si es útil, ¿les parece interesante? Más o menos sí. No, es como se siente más ordenado y uno logra identificar mucho mejor las cosas porque, por ejemplo, nunca pensé en, no sé, por ejemplo, en el Minecraft como un juego que te pueda divertir con la expresión. Nunca se me había ocurrido. Ujú. Sí, pues de hecho, claro, el modo creativo de Minecraft sobre todo es muy de expresarte, hacer lo que tú quieras, ya sea cosas, mecanismos o arte, o cosas bonitas, arquitectura en ese caso. ¿Qué más? Ángel, por ejemplo, ¿qué opinas de esta manera de estudiar, analizar los juegos? No sé si... O Jorge, ¿qué opinan? Para que participen otros, pues sí, aquí tenemos a... ¿A mí cómo se llama? Ujú, Yo, Alexander. Me parece una forma interesante de ver porque igual se puede, como uno puede interpretar cómo, o sea, qué es lo que un juego quiere transmitir. Por ejemplo, yo igual estaba pensando en los pocos juegos que conozco, como relacionándolo con lo que usted iba diciendo, con los tipos de juegos. ya. Por ejemplo, a mí el Genshin Impact, que es uno de los que más disfrutaba antes, era como esa sumisión, como que me dejaba llevar, pero también está eso de sensación de escuchar la música e irme en la historia, y entonces como que igual tiene muchas mezclas de los tipos. Ujú. Sí, Y eso, es normal que se den varias mezclas, ¿cierto? No, no es como que esto para nada es, este juego es solo de este tipo y este de otro, ¿cierto? Pero sí hay juegos que se enfocan mucho en uno más que en otro. Así que bueno, la idea es que, por ejemplo, ahora cuando hagan un juego digan, mira, ¿cuál de estas son las que más caracterizan mi juego? Y quizás puedo darle un enfoque que lo potencie. Porque hay una cosa que tienen que tener siempre en cuenta, ningún juego es para todo el mundo, ¿cierto? No hay nada en el mundo que sea del gusto de todas las personas. Uno nunca tiene que aspirar a eso, pero
uno puede aspirar a que, por ejemplo, esto le guste mucho a la gente que disfruta de la narrativa. Y voy a hacer una narrativa que sea bien interesante. O social, voy a hacer un juego multijugador y que la gente puede conversar mientras está jugando, no sé. Bueno, aquí eso queda muy lejos de nuestras aspiraciones para este curso, pero en general. Además de los 8 tipos de diversión, lo voy a mencionar porque no lo vamos a ver con detalle. Hay otra teoría de los 4 tipos de jugadores. Aquellos que les encanta lograr todo, así como conseguir todos los desafíos, los logros, acabar con todos los jefes, hacer toda la historia. ¿Sí? Están los sociales, que les gusta pasar el rato con sus amigos, y el resto es secundario para ellos. Están los exploradores, que más allá de lograr, les gusta conocer y descubrir y ver todo. Y había uno más, que no lo recuerdo en este momento, que creo que eran los cazadores, que lo que les gusta es matar a todos los demás, acabar con ellos, ser el mejor, ganar en los equipos competitivos y todo eso. No sé si se me olvidó uno, porque eran 4 y quizás separé 2, pero bueno. Esa otra teoría de cómo son las personas, y muchas veces cuando se hacen juegos que son como que intentan llegar a mucho público, intentan poner aspectos que agraden a cada uno de estos tipos de jugadores. Ah, El pero que quiere explorar todo, vamos a poner un cofre justo en la última esquina del mundo para que el que llegue ahí tenga un premio. Con una espada que en verdad es bonita, da lo mismo. Para el social vamos a poner un chat y un marcador y unos logros y unas cosas. Y así para cada uno van haciendo distintos elementos. Pero eso es ambicioso, ¿sí? Uno, si hace un juego, lograr llegar a muchas personas siempre es más complejo que hacerlo para un grupo más pequeño. Ya, eso en cuanto a los tipos de diversión. Da para mucho, ¿sí? Lo podemos volver a mencionar cuando estemos haciendo otras cosas. Pero a partir de ahora va a ser una herramienta en nuestra manera de analizar los juegos. Voy a cambiar de tema bastante a otra cosa que yo quería en la clase pasada, pero por tiempo preferí dejarla para esta, que es el desarrollo de los videojuegos. No lo quiero ahondar demasiado porque es un tema que no es tan práctico para nuestro curso, así como para lo que vamos a hacer, pero sí para que ustedes tengan una comprensión de cómo se crean los videojuegos de comienzo a fin. Entonces, el desarrollo no es lo mismo que el diseño. El diseño es la toma de decisiones constante que uno va haciendo desde el principio de la planificación hasta que ya está listo. El desarrollo son las etapas que uno va siguiendo durante todo este proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una recopilación o una enumeración de las fases en las que suele pasar un videojuego desde su inicio hasta su fin. Ojo que todo esto nuevamente es muy flexible, muy cuestionable. Hay detalles que se pierden en este análisis. Hay cosas que son demasiado generales y no son aplicables a todos los juegos. Pero es un mapa mental bien útil. ¿Por dónde parte un videojuego? ¿Cuál es la primera semilla? La concepción. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. La clase anterior partieron y esta clase lo vamos a culminar de cierta manera. La concepción es la idea general del juego. El género, ¿sí? Si es un shooter, si es un puzzle, si es un RPG, etc. Como el gameplay o la jugabilidad. ¿Sí? Aquí van a entrar muchos tecnicismos en inglés que se suelen usar. Si es un juego, ya a ver. ¿Qué lo va a diferenciar de este otro juego? Los conceptos generales o claves. ¿Qué diferencia este platformer de un Mario Bros? ¿O va a ser igual, solo que de otro color? ¿Cómo se va a jugar? ¿Sí? ¿Va a ser de a 2 jugadores? ¿Va a ser en pareja? ¿Va a ser difícil? ¿O va a ser fácil? ¿Va a ser de naves? ¿O va a ser de aliens? ¿O va a ser de elfos? Esas ideas generales, que igual a veces cambian a futuro, si uno lo está haciendo y después se da cuenta que tienen que cambiar algo, pero igual es necesario partir de algo, es la concepción del juego. ¿Qué viene después de concebir un juego? Bueno, uno puede empezar a hacerlo directamente, pero en los estudios y en los trabajos más ya industriales de videojuegos, hay que empezar a diseñarlo, antes de empezar a crearlo. ¿Sí? Diseñar
es empezar a tomar las decisiones de cómo va a ser. Obviamente, al comienzo es más fácil diseñar a medida que uno trabaja en el juego. Pero ya cuando hay un estudio más grande, es más práctico diseñar, tomar decisiones antes y después empezar a implementarlas. Entonces en el diseño se trabaja la historia, el guión, el arte conceptual, ¿sí? A grandes rasgos, no se hacen los sprites todavía. Cómo va a ser el sonido, cuáles van a ser las mecánicas del juego y cómo se va a programar. Por ejemplo, en qué programa, cuántas personas, qué tipos de cosas hay que programar, ya, los saltos, los menús, la música, otras cosas. Y con ello se genera un documento de diseño, que en inglés se le abrevia GDD, que significa Game Document Design. No, lo dije mal. Game Design Document, o sea, documento del diseño del juego. Ese es un documento que básicamente se hace entre todas las personas que hagan esto, que es gigante. En un juego de los que juegan en PlayStation puede que tenga más de 1000 páginas ese documento. Que es todo el detalle de el plot de la historia, cómo se ve en la pantalla, quiénes son los personajes, cuántas características tienen de vida, de armas, de todo. En serio es una enciclopedia sobre el juego. Muchas veces se divide, no es un solo documento, sino que se divide en documentos de guión, documentos de arte y otras cosas. Pero esta parte se suele hacer en el diseño, que es donde se empiezan a tomar todas esas decisiones. Obviamente no te puedes pasar todo el tiempo haciendo diseño. En algún momento tienes que empezar a planificar cómo se va a implementar el diseño. Entonces, lo que se hace es determinar las tareas. Ya. Los compositores van a tener que hacer, no sé, 20 piezas musicales, una para el menú, una para la etapa 2, otra para la etapa del jefe, qué sé yo. Y van a tener entre octubre y, no sé, y septiembre del otro año. El programador va a tener que hacer esto. Ya. Toda la planificación, que es complicada, es complicada. Nosotros no vamos a tener esa fase realmente. La planificación es trabajemos. Pero, ¿para qué se va? También a veces se ve aquí el presupuesto. ¿Sí? Si uno sabe cuánta gente va a trabajar y cuánto tiempo, también puede presupuestar cuánto hay que pagar y todo eso. Bueno, todo esto es previo a trabajar en el juego mismo. De hecho, antes todavía viene la preproducción. Y esta es una parte que es importante, pese a que suene como un paso más excesivo. Cuando se hace un juego de gran escala, se hace primero una versión reducida. Por ejemplo, una etapa. Así de simple, una etapa del juego. ¿Por qué? Porque haciendo una etapa te vas a enfrentar a la mayoría de los desafíos que vas a tener que hacer en el resto del juego. Vas a tener que hacer los movimientos, algún personaje, algún enemigo, la física de cómo funciona el juego, y un par de cosas más que son esenciales que vas a tener que tener lista para esta preproducción. ¿Y de qué sirve? De que también te permite ver si es viable. Si te pasas un año haciendo la primera etapa, significa que tu juego te va a tomar 15 años hacerlo. O algo así, ¿no? No hay unas reglas así como más o menos a grandes rasgos para saber. Pero es un mal indicio. Entonces en ese caso quizás en vez de perder 15 años, desecha el juego y haz otro. O cámbialo, porque te está dando información importante eso. Ya, llevamos 4 pasos. ¿Quisieran hacer preguntas, comentarios? ¿Llevarlo a algún ejemplo? Yo no. Yo tampoco, profe. Ya. Ahí puede que surjan otras preguntas. Después de lo llamado preproducción, ya cuando se acepta, se llega a la conclusión de que esto va a funcionar, se conocen los problemas, uno ya empieza a saber cómo se resuelven, se empieza la producción en sí, que podría decirse que es el periodo más largo. ¿Sí? Porque aquí hay que llevar a cabo todas las tareas especificadas. Todos los personajes, todos los diálogos, todos los menús, todos los ítems, todo eso se empiezan a crear el arte de todos ellos, cómo funcionan, programarlo, las etapas, ¿sí? Los efectos de sonido y otras cosas más. Entonces todo eso es el proceso más largo, pero la gracia es que ya tienes claro para dónde vas. Por eso es que cuando un juego complejo se hace en este orden y no se empieza directamente con la producción.
porque si lo empiezas así, vas a chocar con muchas murallas que nunca viste antes y que si haces los pasos anteriores las vas a conocer. Y vas a tener el tiempo suficiente para decidir cambiar cosas a tiempo y no al final cuando estás ya viendo que todo no te sale bien. Y por ejemplo, oh mira, hicimos 100 etapas y al final con 10 etapas el juego ya es suficientemente largo para que la gente se aburra. Ups, bueno. O esta mecánica que era de disparar no funciona en este juego, vamos a tener que cambiarla. Ups, ya hicimos 50 etapas en que se basaban en esta mecánica. Entonces todo eso, para eso están los pasos previos. La producción lleva a las pruebas. Aunque aquí voy a poner en duda el orden en que está, porque las pruebas son algo que uno hace constantemente, no solo al final de la producción. Las pruebas son el playtesting y el debugging, que es depurar el juego y corregir los errores de código y de otros tipos de funcionamientos del juego, como no sé, que de una etapa se pasa a otra y sin querer hay un glitch y salta a la tercera etapa. Esta arma no funciona cuando la consigues después de esta otra y todas esas cosas que pasan. Cuando ya toda esta fase esté aceptable, se va a comenzar la distribución. Aunque aquí el marketing, que es la publicidad del juego, muchas veces comienza antes, ¿cierto? Uno hace un trailer antes, durante la producción hace un trailer, empieza a juntar gente para que le guste tu juego, para que lo tenga así en su Instagram, qué sé yo. De hecho, la campaña de marketing muchas veces se planifica en el paso 3, así como cómo lo vamos a hacer, cuánta plata vamos a gastar en eso y todo eso. Y aquí la distribución es cuando se crean las copias, ya sean digitales o físicas, y se llevan a las tiendas. Obviamente en ese momento es donde más marketing hay que hacer, porque en ese momento es cuando más gente va a ver tu juego y lo va a querer comprar. Si llegas a poca gente, nadie lo va a comprar. Y o sea, ya pasó su mejor momento. Y el último paso en esta especie de lista es el mantenimiento, que no todos los juegos pasan por esta fase, ¿cierto? Algunos se lanzan y ya será lo que será. Pero en los juegos actuales muchos lo hacen, que son lanzar parches cuando se encuentran errores o actualizaciones cuando quieres agregar nuevos ítems, cosas cosméticas, o mantener un fanbase, un grupo de gente con actualizaciones para que sigan jugando tu juego y llevándolo a más personas. Entonces, actualmente muchos juegos, la fase de mantenimiento es indefinida. Siguen agregando cosas, siguen generando como gente que esté interesada. Esas son a grandes rasgos las fases de desarrollo de un videojuego. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros y nosotras? Vamos a partir de la concepción y del diseño. Vamos a mezclarlos un poco porque es un primer juego, no nos podemos tomar tanto tiempo en cada paso y además no sabemos hacerlo. Ustedes van a aprender haciendo, no con una diapositiva de 8 puntos. Y después van a empezar a trabajar. Ustedes van a quedarse en la fase de preproducción de lo que sería un juego, que es hacer una o dos etapas. Porque con tantas cosas que aprender, cómo funciona Game Maker, cómo se diseña un juego, cómo se programa, no vamos a aspirar a más que eso, ¿sí? Pero eso es un gran logro. Con eso ustedes pueden lanzar un jueguito chiquito que todos vamos a jugar, vamos a probar y vamos a disfrutar. No tiene por qué ser original, no tiene por qué ser distinto a todo lo que hayamos jugado. Simplemente va a ser un juego suyo que puede funcionar y que tiene un inicio y un fin. Bueno, preguntas al respecto, comentarios. ¿Qué tal? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ya. Entonces, vamos a cambiar un poquito esta planificación. Como terminamos a las 15:53, 15:55 casi, demos 15 minutos de recreo ahora y volvemos a las 16:0.
a las 16:10, ¿ya? Voy a dejar de grabar aquí porque esta es la primera parte de la clase, un video autocontenido. Así que a los que están viendo el video, nos vemos, que les vaya muy bien. Vean otro video que viene.